A continuación, escuchamos al arquitecto Bellucci. Gracias. Se me hace muy difícil, después de estas dos exposiciones, hacer una tercera, que por lo demás, desde la parafernalia técnica, tecnológica de Alan y del panorama de la doctora Basset, yo la traigo en mero soporte de papel, como fue notable, como fue mi manera de ser. Reconozco que yo no suelo leer, sino improvisar un poco, como Tonelli, como Luis Tonelli. Y tampoco tengo mucho tiempo, así que rápidamente, no sé si agradecerle o no a María Angélica Gelli que me haya invitado a esta estupenda reunión, donde he aprendido muchísimo que me voy a ir pensando para mi nueva vida, porque realmente lo que acá hemos tenido es una revolución total de casi todos los conceptos, pero en especial el de estas dos últimas, que tienen que ver intrínsecamente con la cultura, es cultura, me parecen muy fáciles de combinar. Simplemente tenemos que pensar en la familia con el sexo de los robots, es más fácil. Y además, has hablado de poligamia, pero también puede ser la poliandria, ¿por qué no? Bueno, eso son todas cuestiones menores para... esto lo tomo un poco en broma, pero es tremendo. Si bien no quisiera hacerme eco de un desastre de este tipo, porque creo que de alguna manera, aunque sea a veces a último momento, las sociedades se recomponen en parte y siguen avanzando, y la historia nos lo dice, pero realmente es inquietante. Bueno, yo voy a tratar de leer no demasiado rápido para que se entienda, pero tampoco demasiado lento, haciendo una síntesis y salvando ciertos párrafos para que podamos comer tranquilos esta noche en nuestras casas, con nuestras familias, cualquiera sea su estructura. Y nuestros robots también, pero los robots comen también. ¿Nos van a sacar el alimento también? Bueno, ¿de qué cultura hablamos cuando hablamos de cultura? Con frecuencia me pregunto, ¿qué es la cultura? ¿Cuáles son los rasgos constitutivos, su núcleo, sus límites? Y una vez y otra surge la respuesta irónica. Cultura es todo aquello que queda después de haber olvidado todo lo que se sabía. Y es verdad que es el pozo de la taza, algo así como el input que nutre nuestro organismo, la sustancia que lo hace desarrollarse y crecer, luego de haber hecho el descarte de todo lo que se comió antes. Operación que supone la continuidad del circuito imprescindible entre la ingesta diaria del alimento necesario y su intermitente, casi automática expulsión. Ingesta que, además de ser suficiente en cantidad, debe tener un equilibrado balance de ingredientes para garantizar una buena nutrición, aunque en definitiva nunca sepamos qué es lo que hemos logrado incorporar, o sea, hacer cuerpo, y qué lo que hemos descartado. Pero lamentablemente, o por cierto, eso es la cultura. La cultura, así entendida, no es solo arte, que después hablaremos de esto, mucho menos espectáculos, tampoco mera erudición, como tantas veces se lee y se cree. La cultura es en todo caso calidad de vida personal y comunitaria, riqueza en la diversidad de los saberes, los oficios y la imaginación, amor por la naturaleza, tendencia a la belleza en todas sus formas, deseo de conocer y de ser, más que tener, y como natural desborde hacia afuera, manifestación de actitudes de solidaridad, tolerancia, respeto y prudencia. Eso sería el núcleo, digamos, más importante de la cultura. Los factores hasta aquí reseñados son características importantes de la cultura occidental y marcan cauces que seguramente se profundizarán en años que vienen, si bien podrán sobrevivir atajos y meandros imprevistos, a tono con el imprevisible desarrollo de la historia. De esas características y de esas sorpresas también forma parte nuestra cultura argentina.
Voy a hacer una pequeña digresión. Quizás sea oportuno ir a buscar en las poblaciones del interior, como sabemos llamar mal al conjunto de las provincias, la sencillez y la bonomía que hemos perdido en la agitación de la gran urbe. Quizás resulte saludable intercambiar lo que aquí sobreabunda con lo que allí escasea, ofreciendo unas gotas de erudición sofisticada a cambio de un respiro de sabiduría vernácula. Porque en la amplitud y diversidad de las culturas regionales de nuestro país, rurales y urbanas, radica una de las mayores fortalezas que tenemos. La cultura así llamada del interior suele ser más tradicional, básica e inmutable, porque está afincada en valores establecidos, frente al dinamismo ideológico que sobrevuela la cultura propia de Buenos Aires, más afín con la de otros centros urbanos del mundo. A lo mejor por eso debiéramos llamar la cultura del exterior, si llamamos al otro del interior. En fin, esta dicotomía resultó evidente, por ejemplo, en la reciente discusión sobre la legitimación del aborto y en las diversas miradas que han predominado en el interior y en el exterior respecto del hecho religioso, a horcajadas entre la preservación y el cambio. Y una dicotomía parecida se evidencia en relación a las manifestaciones del arte. Por supuesto, quien finque la evaluación de una cultura en la excelencia de las artes y las letras o en el brillo de los espectáculos podrá quedar satisfecho con la cantidad y calidad de la oferta que se produce en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Salta y otras grandes ciudades del país. Hará la enumeración del valioso patrimonio de sus museos, sus monumentos, sus edificios históricos, la continuidad de la Feria del Libro, de Arteba, la repercusión mundial del tango, la oferta lírica, sinfónica o teatral, la visita de los más notables intérpretes, la constante creación de pintores y escultores, los premios internacionales que merecieron el cine argentino y sus protagonistas, la atracción de sus deportistas y bailarines, los emprendimientos artísticos de Rosario, Córdoba, San Juan y Tucumán especialmente, la conjunción de arte y vino que ha estallado en Mendoza, la transformación de Puerto Madero o la azarosa recuperación del Colón. Pero según ya hemos dicho, la cultura es mucho más que una vidriera central. Cada argentino lleva a cuesta su propia vidriera cultural y la muestra al mundo. Pero el nivel de lo que allí se exhibe no resulta generalmente tan brillante. Por ejemplo, las crisis políticas y económicas de los últimos 15 años o más han introducido un componente de agresividad y de violencia en las expresiones y en las acciones que no se veía desde los tormentosos 70 y que no hace honor a la cultura que nos merecemos. O que sí nos merecemos, porque al fin y al cabo es cosecha de lo que hemos sembrado a través de los años. Por un lado, exigimos unión e inclusión para todos, con un énfasis bienvenido, pero quizá desproporcionado sobre el protagonismo de las minorías. Pero hemos perdido contención y respeto en las actitudes y en el diálogo. Declamamos honestidad como ideal, pero reaccionamos tardíamente y ojalá que fructifique ante la corrupción que nos cerca. Sincerémonos, la devisa del no te metas, de la pauta del individualismo que nos caracteriza, al menos a los porteños entre los que me cuento, es notable. Y probablemente a esta altura de nuestra vida adulta se nos aleje la posibilidad de cambiarnos. En cambio, propongo centrar la tarea y los presupuestos en la formación de las nuevas generaciones, las que todavía tienen su futuro abierto, porque creo tosudamente que el futuro de la cultura argentina lo define la educación del presente. En ese sentido no tuve nada que ver con la decisión del presidente de incorporar cultura dentro de educación. Me parece que es un paso, pero ojalá fructifique ese concepto. Lo hago con la misma seguridad con que creo que nuestra educación del presente y la de varias décadas pasadas no va por buen camino. Hace unos años atendí a la periodista de un prestigioso matutino, eufemismo que me permite eludir si es La Nación o Clarín, que entrevistaba a diversas personas afines al tema sobre las propuestas más necesarias para fortalecer la calidad cultural de nuestro país. Al leer los resultados de la publicación, no me sorprendió que la mayoría se pronunciara por la reciente inauguración del Colón, el impulso de las ferias de arte o los ecos positivos de los festivales de cine. Y advertí que el artículo omitía los puntos centrales de mi respuesta. No quedé conforme y a mi requerimiento la periodista me contestó que claro, yo no había hablado de cultura, sino solamente de educación, y que ese era otro tema.
Entendí sus restricciones de espacio, pero le advertí que tampoco podía confundirse el concepto de cultura con el de espectáculos, o incluso con el de arte, que en todo caso son manifestaciones que lo integran, pero que no lo reemplazan. Es evidente que hay falta de convicción en los políticos, docentes y, por qué no, también en los padres de familia, sobre el rol esencial de la educación para lograr una sociedad culta que se precie de tal. Para fortalecer el futuro de nuestra cultura argentina, que será sin duda instrumentalmente tecnológica, fatalmente relativista y consecuentemente permisiva, en tanto sigamos siendo parte del mundo occidental y también de todo el mundo, creo yo. Es necesario restaurar desde la escuela el hábito del esfuerzo y despertar la curiosidad en el alumno, abrirlo al gusto por el viejo placer de la lectura, ¿se podrá?, y el conocimiento de las ideas de los pensadores y las obras de los artistas, la contemplación de la naturaleza y la comprensión del prójimo, y tratar de perseverar en el objetivo a menos durante una década. Puede parecer utópico y, por cierto, será muy difícil si nuestros gobernantes no se avienen a pensar como estadistas y nuestros maestros como misioneros orientadores. Pero sé que es posible. Por mi condición de docente universitario, en la que debuté hace más de medio siglo, y en mi calidad de abuelo, en la que la inicié hace poco más de 20 años, he podido comprobar día a día los cambios de formas y fondo que dibujaron el increíble itinerario entre la pluma cucharita de mi infancia y el iPhone o la PlayStation o todo lo que nos ha mostrado Alan, que ya lo están teniendo mis nietos. Pero también he comprobado que los chicos y jóvenes de hoy están ávidos de aceptar ejemplos más que discursos, consignas claras, referencias atinadas y actitudes firmes que los ayuden a ser los protagonistas del mañana cultural que el país necesita. Confieso que cuando era joven me creía dueño de todas las certezas, sentía que tenía a mano todas las respuestas. El mundo era unívoco, la globalización apenas adolescente, los mandatos eran claros y las respuestas posibles se limitaban a un multiple choice con pocas alternativas. En muy poco tiempo, a través de este tiempo escaso de las décadas de madurez que nos acuerda la vida, las viejas respuestas se han transformado en nuevas preguntas. Y esas preguntas son cada vez más desafiantes, más abiertas a lo probable y a lo improbable. Y sin duda también al misterio que nos envuelve a todos. No hay dudas de que estamos afrontando acá y en el mundo una revolución cultural básicamente impulsada por las tecnologías de la comunicación. Tras tantos siglos de impulsar en Occidente los caminos de un humanismo personal, nos encontramos en un recodo de esa ruta que sin duda potencia las posibilidades formativas e informativas del individuo, pero que al mismo tiempo lo sumerge en un vértigo de masividad tribal. Por un lado, se abren para cada uno las posibilidades informativas de un libro de arena borgiano, de una biblioteca universal, un fast food cultural inagotable, donde es posible tener todo el saber al alcance de la mano sin mover más que un dedo sobre el teclado de la pantalla. La libertad de acceso para todos es inmediata, barata y personal, sin intermediación alguna. No quiero abundar porque nos ha manifestado la cantidad de cifras y datos crecientes, pero actualmente existen unas 3.300.000 aplicaciones disponibles para teléfonos Android y alrededor de 2.200.000 para los iPhone, gran parte de ellas sin costo aparente para el usuario. Las redes sociales se han convertido en vastos comunicantes de alcance imprevisto y las denominaciones de los instrumentos y las operaciones posibles, siempre en inglés pero con varias curiosas mestizaciones, que han llegado a la estupidez de querer fundir los géneros, modificar el lenguaje y poner en aprieto anuales a las academias que la deben analizar. Estoy pensando en la Academia de Letras. He tenido una riquísima conversación en tal sentido. Suelo definir a la sociedad cultural contemporánea como tribu tecnológica. Sucede que la facultad de enriquecimiento cultural personal, indudable y inédito beneficio contemporáneo, se conjuga con el peligro de adicción al entretenimiento superficial, a la comunicación permanente e insustancial, al facilismo de dejarse llevar por el cacique de turno. Porque siempre es más fácil elegir la superficie de lo líquido y abandonarse a la corriente que navegar hacia un rumbo propio, aunque sea contra viento y marea. Ventajas y peligros que son dos caras de este jano bifronte del siglo XXI,
capaz de ofrecer y de quitar al mismo tiempo. La escasez de elecciones de la vieja tribu unidireccional se han transformado en las opciones casi infinitas de esta nueva tribu tecnológica, por más que existen los caciques que nos decía ya el doctor Cárdenas. Son nuevos caciques que están, digamos, conformando una visión posible de autoritarismos. Una gran tribu. Lo que antes impedía elegir por falta de opciones, hoy resulta difícil de elegir precisamente por su superabundancia. El objetivo radica justamente en orientar la prudencia de las elecciones, incentivando una más clara idea del futuro, tanto personal como social. Eso no es fácil ni inmediato, pero es urgente de encarar porque es un tema de educación y los tiempos de la educación llevan años para sentarse y fructificar. Más allá de sus contenidos, lo que debemos construir debe ser una educación que tome en cuenta la inexorable continuidad de las generaciones y el rol protagónico e intransferible de cada individuo como eslabón de esa carrera generacional. Frente al anonimato, voy a ir terminando, pero ya estamos con el tiempo, ¿no? Estoy pidiendo una coherencia mayor entre la prédica y el ejemplo. No voy a hablar de esto. Creo que estamos viviendo un mundo en general y una cultura de hipocresía, en donde las cosas que se dicen no son las que se hacen. Pero bueno, pero cumbres a las que hay que tender si se quiere avanzar en la consolidación de una sociedad culta y solidaria. Me gustaría que esto hiciera carne en las autoridades educativas, pero también y sobre todo también en Baradelli y sus adictos. Bueno, llegado a este punto, creo que es oportuno asomarse brevemente al tema del arte argentino, dando por sentado, como ha escrito Teodoro Adorno, que es evidente que nada que refiera al arte es evidente. O como irónicamente sostuvo hace tiempo Benedetto Croce, el arte es aquello que todos saben que es, sin que nadie sepa qué. Un poco como la definición del tiempo que daba San Agustín. Bueno, voy a tratar de... Por suerte va a ser impreso esto y a lo mejor hay temas que quedan acá. Bueno, estoy hablando de acá de cómo se ha globalizado el arte y cómo son los temas, cómo es los inconvenientes y las ventajas de una globalización frente a un cerramiento. Pero como dice Laura Batkis, cuando recuerda la sensación de no lugar propia de Marc Augé, esa sensación de no lugar puede trasladarse al arte, que ha dejado de ser una morada donde se pueda encontrar la idiosincrasia de un país. Y no estoy hablando de un arte nacional, entre comillas, sino de la necesidad de afianzar en lo que sabemos en nuestras raíces. Bien, ya terminando es esto. Esto es una realidad del circuito artístico contemporáneo que no se puede desconocer y mucho menos cambiar, pero que conviene tomar un poco menos como algo que sucede en los medios y un poco más como creación concreta que vincula directamente a un productor, que es el artista, con un receptor, que es el observador, recomponiendo aquel viejo objetivo que hacía ilusionar a Beethoven: salido del corazón, haz que encuentre otro corazón que lo reciba. Camino de partida y llegada del arte, relación emotiva ideal entre productor y receptor, que puede producirse en el arte profesional, trátese de un bronce de Urrutia, de un assemblage de Iomi, en fin, de una obra de Berni, de una imagen de Lito, un terremoto plástico de Noé, no sé, hablando de pintura, en función de la calidad del oficio, la densidad conceptual y la irrepetibilidad del objeto, pero que también puede darse en la fricción del arte popular, entendido como integración entre perduración raigal, contenido local y recreación personal. Porque el nuevo espectador en el siglo XXI no solo deberá mirar, sino también pensar. Deberá trabajar, según dice Elena Oliveras, para hacer una lectura artística, para que poco a poco la obra vaya mostrando las respuestas a sus enigmas. Bien.
Bueno, por todo lo dicho hasta aquí y lo no dicho, que queda acá, creo que le resultaría mucho más valioso establecer objetivos, analizar posibilidades programáticas y volcar recursos para favorecer la presencia del arte en la currícula escolar y en la formación de los docentes. Un trabajo arduo, de largo alcance, quizás poco motivante para los medios, pero resultados incomparablemente más profundos y duraderos. Para el Estado, la mejor manera de consolidar la calidad de un arte de los argentinos, entre comillas, es abonar el terreno de las futuras cosechas y trabajar en la calidad de las semillas. En la Argentina se producen muchos eventos artísticos impactantes y diversos, quizás demasiado. El Estado no necesita repetir o yuxtaponerse a lo que en ese campo hacen los privados, pero sí extender su campo de acción a lo que no suele interesar al marketing o a la segmentación propio de las empresas privadas. En la mira de ese objetivo de calidad de educación artística, convendría que otros protagonistas del quehacer artístico decidieran ajustar también el foco de sus respectivas estrategias de comunicación. Por ejemplo, no estaría mal que los críticos de arte bajáramos, porque yo también lo hago, algunos decibeles en las frecuentes apologías que parecen más orientadas a satisfacer una relación personal con el artista que la difusa, pero ciertamente más pertinente, misión orientadora hacia el público. De igual manera, en bien de la salud estética de los apreciadores del arte, sería oportuno que varios periodistas moderaran su insistencia en presentar los récords internacionales de las ventas y las compras, o los hechos glamorosos como indicadores de la excelencia artística, y que algunos artistas no se plegaran tan abiertamente a las volátiles exigencias del mercado. Todo esto se desprende que más que proyectos distintos, lo que creo necesario es adoptar una actitud diferente que privilegie el objetivo educativo sobre los destellos circunstanciales que se producen alrededor del arte. En cuanto al ciudadano común que quiera apreciar el arte argentino, el histórico y el actual, le recomendaría en cambio mirar mucho, y esto es sin duda lo más importante, leer lo suficiente, escuchar más que hablar, y aceptar que existe un horizonte que está siempre más allá del alcance de nuestro conocimiento, de nuestra comprensión y de nuestro gusto. La historia del arte es una buena maestra. La mirada hacia atrás nos indica que el camino dibujado en nuestras espaldas es el conjunto de las huellas que se dirigieron al mismo horizonte inalcanzable al cual seguimos caminando. Vale la pena mantener una actitud de valoración y defensa de nuestro arte, de nuestros artistas, que ambos bien lo merecen. Porque mientras asistimos a una eventual readecuación de identidades nacionales y territoriales propias del siglo XXI, naciones, comunidades económicas, regiones, todo lo que hemos sentido hoy, pensemos que el artista argentino, como el resto de sus colegas del mundo, sigue trabajando y testimoniando desde un aquí conceptual progresivamente más rico y diverso, pero que es cada día más difícil de interpretar, que lo acosa cada vez más y que cada vez le deja menor respiro entre las urgencias de su propia individualidad, las exigencias del mercado y los estímulos y conflictos del mundo global que tienen la misión de expresar. Comprendo que en esta exposición he ido remontando hacia niveles de globalidad cada vez más amplios y abiertos, pero llegado a este avanzado mojón de mi vida he tratado de resumir ante ustedes lo medular de lo que creo y siento con respecto de la cultura que necesitamos profundizar los argentinos todos, autoridades que dirigen, artistas que producen, docentes que orientan, receptores que aprecian a lo largo de un espinel de enriquecimiento y de solidaridad espiritual. Muchas gracias.